Pero no contesté en la madrugada. Pero Sí. porque te dio coraje, hubiera. Gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando la nocturna en este domingo 30 de marzo 2025. Hemos decidido, el equipo, hacer este programa sobre un tema en particular que surge a raíz de una serie que está causando furor en Netflix y es la serie Adolescente, o Adolescencia es el título real de la serie. Es una serie que tiene lugar en Londres, en algún lugar del Reino Unido, en Inglaterra, y aborda el caso bastante trágico de un muchachito de 13 años de edad. Eso ha traído cualquier cantidad de reflexiones, debates, discusiones, cambios de opinión, y sobre todo el análisis. Así que hoy vamos a hablar precisamente sobre la adolescencia, pero enfocándonos en el tema de la violencia. El título de este programa es Violencia Adolescente. ¿Hay más o se denuncia más? Para eso está con nosotros nuestra asesora en temas de psicología, Elena de la Garza. Elena, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y por parte de casa, a Alejandro Silva y José Daniel Borrego, que ya nos platicarán ellos su visión y cómo fue su adolescencia en particular. Uy. Vamos a iniciar entonces, si les parece. Alejandro, ¿quieres plantear el tema? Pues la serie detona una situación muy común que ahora, por eso el tema, ¿no?, de si se ve más o se denuncia más. Obviamente todos los productos culturales, cuando toman un tema, lo posicionan en la gente, ¿no? O sea, por eso es parte de la propaganda, ¿no? O por eso el famoso golpe blando, ¿no?, que dan, por ejemplo, Estados Unidos, que le encanta exportar sus series y su visión del mundo, ¿no? Ahora lo hace Corea, lo hace Dubái también, o sea, hay una gran industria en los Emiratos Árabes. Lo hace India. India Turquía. también. Turquía también lo hace con las telenovelas, que ahora encantan a las señoras. Mi mamá no las ve Uy. porque es bien tradicional mi mamá, ¿verdad? O sea, no puede no ver Es una que cuánta telenovela. belleza con las telenovelas turcas. Con Claro. esas caídas maravillosas en Sí. cámara lenta, ¿no? Sí. Pero bueno, el asunto es que, pues sí, lo pone, digamos, a la vista de la gente común y corriente, pero también las redes sociales han puesto a la vista la violencia adolescente. Llevamos más de 3 años con un montón de videos de diferentes situaciones de violencia, de escolares, de adolescentes, ya sea en la escuela, en la calle, en el parque. Entonces, primero plantear si estamos viviendo una ola de violencia entre adolescentes o simplemente la manera en cómo podemos ahora mostrar las cosas aparenta que hay más violencia que antes. Sabes que está súper interesante cómo hacer la pregunta, porque en teoría la Organización Mundial de la Salud y la ONU nos dice que somos menos violentos que antes, Okay. en términos generales, y eso está súper curioso. Pero, o sea, lo particular es que no es que los adolescentes sean más o menos violentos, porque toda la vida hemos No han sido sido, violentos, sí. ¿verdad? El tema es que ahora se ve. ¿Por qué? Porque, o sea, el tema de que todo está grabado y que además hay cámaras en muchos lugares, o sea, se ve. Y la gente, a diferencia de antes que se lo quedaba hacia el interior y lo manejaba lo más discreto posible, ahora tiene exposición. Esa es la diferencia principal, que ahora la vemos. Y es maravilloso que la veamos, porque no podemos hacer nada al respecto para evitarla o para tratar de que la gente comprenda qué está pasando y educar, si no lo sacamos a la luz. Entonces es maravilloso poner el tema en la mesa para que la gente entienda. Y creo que primero hay que entender una diferencia clave.
que es que la agresión y la violencia es distinta. O sea, no Ok, son a ver, sinónimos. ¿cómo es el...? A ver. ¿Sí? O sea, el ser humano es agresivo por naturaleza, porque si no, nos hubieran comido los leones y los elefantes, ¿sí? Los elefantes son vegetarianos. O sea, somos Bueno, es un decir. somos depredadores, punto. Para estar arriba de la cadena alimenticia. ¿Qué quiere decir? No necesariamente que seamos depredadores, que necesitamos el instinto agresivo porque tiene que ver con la supervivencia. Sí. Y entonces hay 3 mecanismos básicos de supervivencia, que es huir, luchar, paralizar. Y los tenemos todos, o sea, están integrados, haz de cuenta que nuestro esquema mental. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si no fuésemos agresivos, pues nos diría un poquito mal. Pero, y entonces, la agresión es para sobrevivir. La violencia es el ejercicio de la fuerza para destruir y dominar, Ok. que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces confundimos y cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que es gritona, decimos es que es muy violenta, pero jamás le ha tocado a alguien. Es una persona agresiva, con baja tolerancia a la frustración y que no sabe controlar sus impulsos. Y que lo verbaliza. Exactamente, en una forma exagerada. Que sí, que es la puerta de entrada a la violencia, sí, pero no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de violencia psicológica, estaríamos hablando de agresión psicológica y no de violencia. ¿La violencia siempre es física? No, lo que pasa es que el tema tiene que ver con el poder y el control. Entonces, la violencia es el uso de tu fuerza y puede ser a veces el poder. O sea, Y destruir, y que sí, buscas claro. destruir. ¿Ah? Puedes destruir a alguien psicológicamente, si te Así entiendo. es, sí. O sea, y tiene que ver a veces, muchas veces, con esa diferencia del poder entre uno y el otro. Entonces, híjole, es que es súper sutil. Bueno, yo voy a añadir una palabra que es la intención. Sí, tú puedes ser muy agresivo. Sí. Yo, por ejemplo, con mis amigos me hablo muy agresivo a Yo veces, también. pero no soy violento con ellos y no tengo una intención ni de dominarlos, ni de destruirlos, ni Bueno, de yo nada, creo que ¿no? sí queremos, cuando somos agresivos con los amigos, sí queremos dominar, o sea, porque queremos ganar el albur. Sí. Queremos Bueno, ganar sí, el sí, insulto sí, entre pero amigos, digamos, lo queremos ganar. bueno, Y entre hombres es no, una a ver, competencia. A ver, Sí, natural. No, a ver, tienes toda la razón. Sin embargo, no pasamos cierta línea. O sea, Ándale, yo no exacto. voy a golpear a un amigo No, por porque supuesto que no. su chiste dio más risa que el mío. Claro. Entonces, A lo mejor te enojas Sí. y adentrito hay un poquito de injusticia y Sí. dices, la siguiente vez lo voy a hacer Sí. mejor. Y me lo Sí, voy a... puede ser. O te molestas si no pagas la segunda ronda. Mira, puede ser, pero ahí con lo que acabas de decir es ya, digamos que la agresividad es un componente esencial de la competencia natural entre las personas. Sí. O sea, siempre estamos buscando tener una ventaja competitiva sobre el otro, ¿no? No sé, inclusive el cortejo, ¿no? Con, Sí. con una mujer. Claro. Hay mujeres que les puede parecer que eres muy agresivo a la hora del cortejo. No significa que seas violento, no significa que estés pasando respeto, simplemente es como una iniciativa. Eres más extrovertido. Digamos que es como Iniciativa. tomar la iniciativa, Sí. pero con Red Bull, ¿no? Sí. Así. O Sí, sea, sí. habríamos de nivel de intensidad. Bueno, exactamente, mi nivel de Exactamente. intensidad. Ahora, yo creo respecto a lo que dice Alejandro de la cuestión de la violencia, hay ciertos fenómenos sociales, ¿no? Que le llaman el efecto contagio u otras cosas que una vez que un suceso se hace público y todos los demás lo ven, comienza a replicarse un poco más, ¿no? Eso sucede por novedosos porque es un efecto social que no conocemos, no lo sé. Sin embargo, los medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, las series o el hecho de que nosotros conozcamos lo que le pasa a alguien o que estemos en contacto con un suceso, a veces creo que la gente confunde el hecho de que esté pasando algo con que el mundo está yéndose al caño, ¿no? O sea, sí, sin duda alguna, a lo mejor hay jóvenes que la están pasando mal o que son violentos o que pasa algo terrible en algún lado, pero no significa que el mundo se esté yendo a la fregada. Quiero decirle algo a esta mesa y en particular va para ti, Elena. La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que tiene las mismas características universales en todas partes y básicamente así ha sido en todos los tiempos. Lo que cambian son los entornos. Exacto. Y ahora los adolescentes de hoy en día, te preguntaría, va a manera de pregunta, ¿están más expuestos a las influencias de los entornos? ¿Siguen yendo al entorno escolar? ¿Siguen teniendo el entorno familiar o del hogar? Pero ahora las redes sociales, Elena, son un entorno virtual en donde no hay censura y muchas veces ni siquiera vigilancia de aquello a lo que los adolescentes están expuestos. ¿Cambia eso
la forma de ser de los adolescentes actuales en comparación con los de la generación inmediata anterior, que pudiéramos ser los padres, por ejemplo? Híjole, yo tendría que contestar que sí, porque es un mundo desconocido y es un mundo desregulado, pero es un universo, ¿sí? Y los papás a veces piensan que porque su niño está dentro de su casa está seguro cuando los depredadores están ahí, ¿sí? Y de todo el mundo, además. Así es. Y cuyos fines normalmente no son buenos, ¿verdad? ¿Saben? Pero ahora están, por ejemplo, más expuestos a través de esas redes sin censura o incluso, deja tú las redes, la internet en general, a escenas de violencia extrema, a pornografía, a cuestiones de vanidad extrema también que les dan una idea desfigurada de sí mismos. Claro. Porque acuérdate que eso. el internet, o sea, y a través de las redes sociales, te marca un instante en particular. ¿Y quién va a subir a la red un instante desagradable? Claro, Aparte puedes interactuar con eso. Y además hay filtros que de alguna forma te embellecen. Entonces, las imágenes que nos presentan no es la realidad real del mundo, lo sabemos. O sea, todos somos imperfectos. La niña más linda del mundo tiene que tener un ángulo que no está tan lindo. O sea, está producido, maquillado. Y entonces te fijas cómo el nivel de competitividad que las redes te presentan es imposible de alcanzar en la vida real. Sí. ¿Sí? Sí, tendremos que ir a un corte, pero quiero regresar con eso porque en esta serie de la que estamos haciendo referencia, la popularidad es un capital social muy importante para los adolescentes, pero la arena de competencia, como bien dices, que hay en las redes, la búsqueda de los likes, de seguidores y demás, pues es ahora un terreno minado y sobre todo mucho más grande, que te puede lastimar espeluznantemente Sí. al grado de destruirte la autoestima total. Si tuvieran- o lo sí. contrario, ¿no? Sí, Volverte viral y súper popular. Pero si tuviéramos que poner una analogía, diríamos que son minas antipersonales todo el tiempo. O sea, Regresamos con más aquí en La Nocturna. Estamos hablando de la adolescencia. Volvemos. La adolescencia es todo un tema y tendríamos que analizar no solamente a los adolescentes, sino a las figuras de autoridad en torno a los adolescentes como parte de su entorno también. Y qué tanto esas figuras de autoridad han perdido autoridad frente a los adolescentes. Elena, ibas a desarrollar el tema de lo que dejamos pendiente, el nuevo entorno de la internet y las redes como parte de lo que influye en que la adolescencia ahora sea distinta. mira, o sea, por un lado, como papás, o sea, estamos en territorios desconocidos. Si ser padre es difícil, creo que hoy por hoy con ese tema es un poco más complejo. Y el tema es que los papás y las mamás están tan agobiados en sobrevivir y en, según ellos, educar bien, que se les olvida, porque estamos viendo una como tendencia en la educación a una educación más amorosa. Pero se nos olvida que tiene que ser amor con límites. Claro. Sí, o sea, confundimos lo amoroso con lo permisivo, ¿no? Sí. Entonces, es bien importante entender, o sea, que el niño y el adolescente están pidiendo contención, porque, o sea, necesitan saber de dónde a dónde pueden actuar, porque te puedes imaginar el miedo que puedes sentir cuando dices, no hay reglas, o sea, puedo hacer lo que sea. ¡Ay, qué miedo! La verdad es que te da más incertidumbre saber que... No tener reglas que tenerlas. Sí, Sí, porque te da una certeza de aquí a aquí es lo correcto. Y luego nos metemos en el famoso mundo líquido, donde no hay verdades absolutas, donde todo es relativo. Entonces, pues, estamos viviendo en como 400,000 realidades. Y siento que hace 50 años, o más, cuando yo era jovencita, o sea, había como se va a ver bien chistoso, pero lo voy a decir así, había como una rayita bien clara de lo que estaba bien y qué estaba mal.
Y ahora todo es, pues esa es tu realidad, pero no es la mía. Esa es tu manera de ver, Ya no pero sabes la si estás mía. bien o mal. Sí, y eso tiene que ver con la construcción, perdón que voy a meter términos psicológicos absolutos, tiene que ver con las instancias psíquicas que se construyen dentro de cada ser humano, que tienen que ver con el ello y el yo y el superior, que tiene que ver con el quiero, debo y hago. Okay. Antes la estructura del superyo, que es el código moral que cada uno tenía instituido y que no los que de alguna forma los padres te lo plantaban o te lo enseñaban, era más claro. Ahora es muy sutil. Muy laxo y muy... Sí, y entonces nos metemos luego en el tema del respeto. Bueno, es que en tu casa sí se hace, pero en la mía es así. Pero hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien de per sí. ¿Me explico? Hay algo interesante que comentó porque entonces, las instancias de las psíquicas es el ello, yo y super yo, ¿no? Sí. Y tengo entendido que el super yo básicamente se alimenta de todas las construcciones sociales, las normas, etcétera, y cuando tú las quiebras, se quiebra la psique a nivel personal. Depende de cada persona porque es multifactorial, pero digamos que sí. Más o menos, ¿no? Que si te fijas un poco en la película, en la serie, a mi juicio lo que le pasó a esta criatura es algo que en psicología se llama acting out. O sea, acting out es hacer acción, o sea, lo que traes adentro. Okay. Pero ese es un momento como de pérdida de la conciencia donde el impulso se apodera de ti, ¿sí me explico? Sí. Y hay gente que puede, o sea, lo hace y luego se queda tan en paz, y hay gente que no. O sea, hay muchos ejemplos en la psicología de muchos casos que tienen que ver con el llevar a cabo la acción de lo que estás como pensando o imaginando. ¿Me explico? Alex. Yo me quedo un poco con las series, otro tipo de series, ¿no? Que, pues sí, o sea, obviamente son una especie de reflejo de lo que tú comentabas, de que ahora es más permisivo la crianza. Tanto también, igual, me voy al tema de los contenidos en redes sociales. Déjame nada más Sí, claro. cambiarte un poquito la palabra permisivo. El tema es que ellos creen que no están siendo permisivos. Los padres. Ellos piensan que están siendo amorosos. Comprensivos. Ah, ok. Sí me explico. Sí. Entonces, ese es el problema, por eso es tan importante educar. Y yo diría que antes de ser padres deberían de darnos un curso de psicología evolutiva. O sea, qué hitos tiene que resolver cada niño y cuáles como las reglas y las normas que cada criatura necesita, porque todos necesitamos contención. O sea, y todos necesitamos, los adultos, ¿no? y todos necesitamos la mirada. Okay. Necesitamos ser mirados. Si se fijan, o sea, a través... Ser vistos. Sí. Y en la serie, si te fijas, o sea, parecía que la familia se llamaba bien, pero ¿eran mirados? Okay. Ocupó un lugar en tu existencia. O sea, entonces, en tu análisis, ¿está bien planteado psicológicamente las secuencias de la familia? ¿No se miran? Así es. Si te fijas, es bien chistoso porque, o sea, se hablan, pero no se comunican. Que es bien diferente hablar y comunicar. Y que es un poco la realidad actual, ¿no? Que es lo que iba. De que ahora te comunicas por pantallas, no te estás mirando. Así Estás mirando una pantalla. Exactamente. No hay contacto Sí, real. porque incluso cuando estás grabando un video, y a mí me ha pasado que yo grabo videos a veces, y por ejemplo, aquí en televisión estamos acostumbrados a ver a la cámara, Sí. pero cuando tú haces contenidos, rara vez realmente estás viendo a la cámara, y aunque sepas dónde está, que es el circulito Rojo. pequeñito, chiquito arriba de tu pantalla, no lo estás viendo. Y eso también implica de que ahora te comunicas por pantallas. Sí. Y va en el sentido también de lo que decía, de que también hay muchos contenidos de padres que piensan que son amorosos y son permisivos. Eso quiero comentar, a Elena, y ustedes les quiero pedir su opinión, si lo ven igual o en qué difieren. De los entornos, por ejemplo, ya habíamos visto que ahora las escuelas ya no ven a los estudiantes como estudiantes, discípulos, alumnados, sino son clientes. Son clientes que tienen poder para exigir un servicio a cambio de un pago. Bueno, yo le diría, perdón, en los colegios privados sí pasa eso, en las escuelas públicas no, pero sí entiendo a dónde vas y de que se ha perdido la autoridad de la dirección de Esa la escuela. es la palabra.
aún y cuando sea pública y no tengas Exacto. ese poder económico de que te voy a Y quitar. la autoridad es los papás que quieren ser amigos. Yo me acuerdo Sí. que una vez dije, es que yo quiero que mi hija platique conmigo y quiero ser su amiga. Espérame, Sí, tu hija platícate, tiene bueno. amigas, necesita su mamá. Exacto. Necesita una mamá, una figura de autoridad. No necesita una amiga 30 años mayor que ella, ¿me explico? Y eso es lo que creo yo que... curiosamente, absurdamente, ahora que los adolescentes están mucho más expuestos, tienen mucho menos estructuras de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos queriendo ser amigos? Bueno, es que lo acaba de mencionar aquí la compañera, ya todo es relativo, o sea, ya las figuras de autoridad, las figuras de a quién admirar, ya todo es relativo. O sea, y va cambiando, ¿no? Por ejemplo. Y además, ¿a quién admiramos? Sí, bueno, eso es lo que iba. Por ejemplo, si tú, digo, no hay manera de saberlo, está difícil. No, sí hay manera, ¿eh? Si tú le preguntas a lo mejor a alguien de cierta edad hacia arriba, oye, alguien, no sé, 60 años, 50 años, ¿a quién admirabas tú cuando eras adolescente? Y tú lo comparas con las personas que admira la juventud de hoy, a la misma edad que el otro, y tú comparas, digamos, las características de lo que hacen y características psicológicas de ambos personas admiradas, te vas a llevar con muchas sorpresas, ¿eh? Todas. Porque por un lado, a lo mejor una persona admiraba, no sé, a un actor, un artista, un cantante, ¿no? Y ahora admiran a un cantante, pero que canta de cosas del crimen o que canta O de cosas sexo, sexuales. o de Sexuales, una punto. sexualidad desenfrenada. Y ahí es lo que a mí, Bad Bunny. fíjate, ahí es lo que a mí me parece... Kenia Oz, todos ellos. Es lo que me parece muy, muy interesante respecto al tema, y aquí creo yo que no se discute esto, pero sí es muy importante, el tema de la ideología, la ideología que se les enseña. De alguna manera se cree que vivimos en un mundo donde no hay ideologías, no, claro que Yo he hay. llegado a pensar que No, claro que hay. Justamente, fíjate, justamente Creo que la ideología se llamaría... ¿qué? ¿Consumismo? ¿Dinero? Pero fíjate, Creo que fama y dinero, ¿no? Justamente, Susana, cuando pensamos que no hay ideología, es que estamos hasta el chongo con la ideología. Esa es una ideología. Esas son unas gafas con las que vemos la realidad. Sí, pues, Acuerde- es que espérese. el libertario, Es que no ¿no? es Que no creen en la una, ideología, no, son nomás en la muchas. lana. A ver, luego acuérdense que hay 3 formas de ver la vida. ¿Sí? Principalmente. Puedo ver la vida como placer, o sea, en la búsqueda del Hedonista. placer. Puedo ver la vida como la búsqueda del poder, o puedo ver la vida como en la búsqueda de sentido. Y eso va a hacer que lo que a mí me importe y mi código Sea la personal de prioridad. vida, esos valores con los que vivo sean diferentes. Bueno, y y eso va a hacer que los bienes que me importen son distintos, y eso va a hacer que mis emociones se muevan diferente. Ahora, ¿qué pasa? Digo, es una pregunta de algo que me llama mucho la atención. Siempre me ha llamado la atención. Muchas veces los padres que, por un lado, tienen un impacto directo en cómo un niño se va desarrollando y lo que, digamos, pues, el programa que le metes a la computadora, ¿no? Pero por otro lado, hay un punto donde también son autónomos y está esta pregunta eterna de los padres que tienen hijos disfuncionales o inadaptados sociales. Ay, ¿qué hice mal? Si yo le enseñé ¿En dónde me equivoqué? tal cosa, ¿en dónde me Y equivoqué? volvemos a la pregunta de toda la todo. vida de ideología o crianza. Sí, no, claro. Entonces, digo, a ver, yo lo veo, por ejemplo, conmigo. Mi papá y mi mamá ni toman ni fuman. Y bueno, yo de Y tú repente... eres un borracho y tomas No, mucho, digo, ¿verdad? no me deschongo, pero, o sea, a lo que voy, tengo un comportamiento totalmente diferente. Y en algunas cosas ya lo ves, te analizas a ti mismo y dices, estoy haciendo lo mismo que mi mamá, lo mismo Claro. que mi papá, pero tiene otro componente externo. Y entonces, es muy complicado porque yo creo que hay una palabra, no creo que la palabra sea autocrítica, sino que no hay un análisis de Autoconocimiento. uno, el autoconocimiento Y la se perdió introspección. totalmente. O sea, ahorita el individuo es el que compra, el que baila, el que Sí. anda tumbado, el que anda, ¿me explico? Sí. El que anda como un animalillo en la sociedad, tomando, Sí, consumiendo. sí. O sea, no hay... Haciendo desfiguros. Sí, en redes. desfiguro, o sea... Sí, porque es y famoso te, y fi- te y te vale. fijas que la respuesta a todo eso se llama educación socioemocional. Ok. Pero no hay. No, Ahora, pero Elena, hay que hacerlo. El asunto es que en la Justamente. adolescencia, pasar de la infancia, ese puente entre la infancia y la vida adulta, si es que se llega alguna vez a la vida adulta, porque conozco gente que se porta como adolescente a los 60, ¿no? Pero O niños. nunca logran cruzar ese puente. Pero en esa etapa se supone que es donde buscas reconocer tu identidad, es Y lo la que le llaman la pertenencia. individuación. Sí. Pero en eso... O sea, el trabajo del adolescente ¿Con qué me quedo y qué desecho para Sí. distinguirme y diferenciarme de mis padres? para ser yo.
Para que yo sea yo. Acuérdense, sí, y no un producto de mis padres. o sea, los papás de alguna forma, o sea, vamos a hacer una hipótesis perfecta, ¿verdad? Intentan educar a su hijo con los valores que ellos que creen correctos, con los bienes que a ellos les parece adecuados, bla, bla, siguiendo como vamos a decir que es la familia perfecta y que está en búsqueda de sentido, ¿verdad? Sí. Y entonces le dice a los niños que tienen que vivir la responsabilidad, la disciplina, la entrega, el amor, el respeto, ¿sí? Todo lo que es apropiado. Ajá, sí. Pero el trabajo del adolescente es ese que ya le metieron como input, que tiene que ver con que en psicología se llama la construcción del carácter, que es distinto al temperamento porque eso es biológico, ese ya viene en el ADN. O sea, ¿y qué significa? Que hay niños que por temperamento son más activos que otros, hay niños que por temperamento son más aguerridos que otros, hay unos que le tienen menos miedo a las cosas y otros que le tienen miedo a cosas, otros que son introvertidos, otros que son extrovertidos o tímidos, la palabra que tú quieras usar. ¿Sí me explico? Entonces se mezcla el temperamento con ese carácter que fue educado, pero que además no solo son los papás, ahí está el meollo del asunto. El carácter también se conforma con el momento histórico en el que vivo, la ciudad en la que vivo, la escuela en donde vivo, los amigos que tengo. Y ahora metemos al internet. Y al meter al internet estamos hablando de una información de todo el mundo. Sí, que no puedes controlar. Sí. Entonces se dan cuenta lo complejo. Vamos a ir a una pausa y vamos a tomar ahora sí el tema en fuerte, la violencia en la adolescencia. Quizá no son más los casos, pero tal vez la violencia sí sea más extrema ahora. Y cómo se replica eso aquí en México, acabamos de ver una nota en el periódico. Los adolescentes están convirtiendo en un mercado de contratación o de reclutamiento para las organizaciones del crimen, precisamente porque son más propensos a la violencia, porque son fáciles de entrenar en cosas violentas o porque están tan expuestos que son carne de cañón. Volvemos. Bueno, el asunto, el meollo de este programa es la violencia y la adolescencia. ¿Cuál es la relación directa o indirecta entre ambas cosas? Borrego, ¿quieres abrir este A ver, bloque? traigo una idea, déjame ver si puedo desarrollarla bien. Yo siempre he pensado que cuando tú eres niño, tu círculo es muy chiquito, ¿no? Tus papás y tú. Vas creciendo, el círculo se va ampliando y luego se vuelve a ser chiquito otra vez al final de tu vida, ¿no? Sí. Así es. Creo yo que hay un punto más o menos en la adolescencia, a lo mejor la preadolescencia, donde tú eres consciente, que por un lado quieres hacer muchas cosas. Yo recuerdo que yo le decía a mi papá, quiero hacer esto, y él me decía, vas a tener mucho tiempo para hacerlo, pero ahorita no. Entonces, cuando eres adolescente, tú idealizas todo aquello que puedes hacer, que tú crees que o que te va a gustar, o que te va... O que te apasiona, o que te apasiona, o para etcétera, lo cual ¿no? tienes habilidades. Creo yo que esa característica de la adolescencia de idealizar el futuro y la incertidumbre, si tú te fijas, la incertidumbre de adulto es como que te preocupa, de adolescente te emociona. Y eso hace que sean los jóvenes vulnerables desde ser reclutados por una organización delictiva hasta andar moviendo banderitas de un partido político en la calle, porque muchos jóvenes... O probando sustancias. No, claro. O explorando el sexo, ¿verdad? Espérate, es que además acuérdate que el adolescente se siente Superman. O sea, Claro. piensa que Claro. a él no le va a pasar, Claro. porque él es más inteligente. A ver, Yo soy de... Todos se creen la excepción de la regla. Yo soy de hule, no, yo no me voy a morir, los demás sí. Simplemente hay... ¿Cuántos? Es muy cierto. ¿Ves los números de jóvenes que se mueren en choques? Digo, a mí me pasó... La estadística sigue siendo la misma. Adolescente, siempre es la Más misma. arriba en el- Porque, En las- oye, y luego ves la noticia, iban manejando 200, ¿qué estaban pensando? Pues evidentemente tú piensas que no tienes límites. Claro. Ese es el punto, Y si no, piensas que como no tienes... dice... Y luego si dice los la demás doctora, te lo si no- confirman. o sea, claro. Si no pones tienes límites como límites. padre de familia, aunque pasa esas cosas. Pero fíjate que ahí hay un componente extra, ¿no? Y creo yo que es más peligroso, porque tú puedes poner como padre de familia todos los límites, pero la sociedad hace lo contrario.
O sea, ahorita no le pongas límites a nada. Y fíjate, checa tú nada más, o sea, la música, la glamorización de las personas que viven sin límites. Todo, o sea, ya es todo sin límites. Mira, creo que... Pero no soy pregunta, padre. espera, nomás preguntaría, ¿eso es educar? Claro, eso es lo que iba a decir. No, Es lo que iba a decir. no, claro que no. A ver, Aparte de lo que es iba a que creo que tenemos que pasar con qué es educar, Sí. porque para empezar, o sea, creemos que el colegio educa, y nanay, el colegio casa. instruye, Y la familia ¿sí? educa. Y la familia por educa, ejemplo- porque el trabajo, a ver, o sea, para mí educación es, y ahorita podemos discutir, es sacar de esa persona lo mejor de esa persona. Su potencial Sí, nato, ¿no? Ajá, ¿sí? Y además enseñarle a ser libre y responsable. Claro. Tener autocontrol, como tú dices. Sí, Domínate, sí. gobiérnate. Bueno, una pregunta porque me gustaría saber su opinión. Ok, por un lado es cierto eso que comentas. Creo también que para los padres de familia, pues es muy complejo tratar de instruirlos y a la vez generar pensamiento crítico. Educarlos, porque instruirlos Educar, o sea, no sé si el tema de educarse conlleva el pensamiento crítico, no sé si sea una cosa que esté Tiene- una y otra, ¿no? La verdad, sí, déjame porque sí. Porque el objetivo de educar es que el niño interiorice los valores que necesita para llevar una vida con sentido. ¿Sí? Y entonces tiene que ser siempre a base del diálogo, siempre a base de preguntar. Las lectures, o sea, los discursos de lo que tú tienes que hacer en esta vida, es A, B, C, D, no sirven, entran por aquí y salen por acá. Es, ¿por qué crees tú que está bien esto? ¿Por qué crees tú que esto es peligroso? Y es súper difícil. Pero eso sí, toma mucho sí, tiempo. Claro. Estamos en un mundo donde el papá y la mamá trabajan. O sea, Sí, pero llegan y espera, no quieren sí, bronca. espera. es un Sí, tema. estoy de acuerdo con eso, pero es que eso no significa que o sea, que no te puedes tomar media hora para preguntarle, para empezar, ¿cómo estás hoy? Mirarlo. Es responsabilidad de la familia. ¿Sí? Y a lo mejor hacer diálogo a la hora de la comida, que sean como debates de, oye, ¿viste qué pasó hoy en el mundo? ¿O qué pasó hoy en tu colegio? Sí. Y la pregunta clave, ¿cómo estuvo hoy tu mundo virtual? No sé. ¿Con quién chateaste? ¿Por qué? Porque es donde están ¿Con en quién? mayor parte del ¿Crees? ¿A quién tiempo. le diste like? ¿A quién le diste like? Ajá. Porque, por ejemplo, Y volvemos con el tema, perdóname que te interrumpa, porque creo que con esto les voy a ayudar, es ¿qué sentiste? Las emociones, porque las emociones nos están diciendo qué está pasando en el mundo interior del ser humano, ¿sí? Y tiene que ver un poco cuando conectas, o sea, si tú recuerdas tu adolescencia, conéctate con un momento, cierra los ojos y conéctate con un momento donde te sentiste el papá de Tarzán. No, pues hasta ahorita. Sí. Bueno, pero estoy Todos los hablando días de él está como adolescente. 200 recuerdos, ¿no? Tengo uno en específico y te voy a decir por qué. No, espérame, pero quiero que cierres los ojos sí, y sí. lo recuerdes. Ya está aquí, ahí estoy. ¿Ya vieron la sonrisa? Ahí Sí, estoy. ahí está. sí. ¿Ya vieron su Ahí sonrisa? está, míralo. ¿Ya vieron su sonrisa? Sí. Ok. Ya está en ese Bueno, mundo no, otra pero vez. ahí es una sonrisa perversa. Por eso Miren, No, yo lo que veo, ya tienes un punto tú, pero esa es responsabilidad de los padres y coincido con ella. O sea, tengo amigos, ¿no? Que sus hijos son, en este momento, perfectos. ¿Verdad? Están estudiando en la universidad, uno va a ser médico, uno es biólogo, va a entrar a la maestría, otro está en la prepa. Sí, o sea, son perfectos, ¿no? Pero porque se toman... digamos excelentes, Excelentes. porque perfectos. No, sí, Uy, excelentes. Julia, Sí, nos no. pon, ya, Excelentes. ya complicamos la película. Excelentes. Y lo que hace él es eso, hablar con ellos, tener momentos como familia para platicar, tener momentos en los cuales comparte conmigo, que soy su amigo, ¿verdad? Sus tíos, sus tíos familiares, quiero decir, ¿verdad? Sus tíos espirituales, yo y otros amigos, Tíos espíritus. de compartir cosas. Y te preguntan cosas de, oye, quiero estudiar esto, ¿cómo ves? ¿Hay mercado, no hay mercado? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ese es contacto familiar, muchos no lo tienen, pero es en el fondo, decisión de los padres, de que yo dejo que me gane mi realidad económica y no puedo hablar con ellos, o yo mismo me metí en ese problema porque pues puedes haber engendrado 3 hijos cuando nomás puedes mantener 1. Sí. Y es una decisión tuya. Suele suceder. Que no lo tomaste consciente, pues es otro tema, ¿no? Pero hay que afrontar luego Hay que la afrontarlo, sí. consecuencia de la decisión Y que no- tomé. Y no las enfrentas. O sea, sí, obviamente
no hay familias perfectas y no hay momento perfecto para nadie, pero entre más consciente seas de tu vida y que pues ya soy padre, ¿no? Y la verdad, así lo veo yo, ya ni modo, ya soy padre, ahora tengo que asumir mi responsabilidad, por eso les digo ya ni modo, tengo que asumir mi responsabilidad y yo tengo que trabajar para que estén bien, para darles lo que pueda, conseguir las becas que pueda para que estudien donde deben de estar y estar al pendiente de ellos. Entonces, sí pesa la sociedad que te dice, ¿sabes qué? Eso se queda afuera. Es que tus amigos me valen, aquí es mi casa y aquí son mis reglas y si quieres. Y no te vas a ir, aquí te vas a quedar. No es de que te quieres, te vas, no. Te quedas porque son mis reglas. Creo que esa es una manera de poner autoridad. Sí, fíjate que ahorita ¿Cuál es tu super momento? No, ahí te cuento. Mira, fíjate que en mi caso, y digo, yo nunca, no tengo nada de reservas en hablar de mí mismo. Mucha gente Claro. es muy arisca y ay, me da pena, no, a mí me da igual. Pero a mí nunca mi papá me dio un manotazo. Nunca me golpeó. Siempre él, ya adulto, le he dicho, oye, ¿por qué nunca lo hiciste? Y dijo, no, pues porque yo nunca pensé que haciendo eso te iba a educar bien, no ibas a entender. Siempre trató de hablar conmigo las cosas. ¿Y ahorita qué piensa? No sé, a lo mejor se arrepiente, pero te voy a decir un cachetadón ahí para que te mira, te voy a decir un momento que me da mucho... Pero te das cuenta que te educaron de una forma donde sí había consecuencias. No es, porque, Ah, o sea, sí. el castigo a veces No es tenía que físico. ser Físico, sí. No, sí. Y en tu casa era, o sea, era una educación donde había responsabilidad, o sea, había consecuencias y a lo mejor había una justicia restaurativa por algo que habías hecho mal. Sí, pero mira... Y eso nos... Mira, justamente en mi caso me decían sobre algo y si yo lo hacía y me pasaba algo, era mi culpa porque ya me habían dicho qué onda con esto y lo hice. El momento ese de la risa es que yo, desde que yo era muy pequeño, yo sabía, siempre me gustó hacer maldades. Entonces yo sabía que... ¿Maldades o travesuras? No sé, a ver, voy a platicar algo. Entonces, voy a contar dos anécdotas muy, muy rápidas. Yo sabía que como estaba chiquillo, podía salirme, podía hacer muchas cosas que de adulto no podía. Entonces me acuerdo mucho una vez que había un grupito de niños. Yo vivía cerca de un lugar que era como, no un mercado, sino que era como que tenía un kiosquito y más cosas ahí, ¿no? Tipo un mercado pequeño. Y yo me acuerdo que ahí se juntaba una bolilla de chavillos que no me caían tan bien. Pero entonces yo me ponía en la barda de atrás, les aventaba huevos, les cayeron donde estaban y luego yo aparecía y les decía, anda aquí, no manches, ya les aventaron huevos, nos están aventando huevos, no se pasen de lanza. Y me daba mucha risa porque era yo el que les estaba aventando huevos y así yo como que hablaba con ellas y, ¿qué onda? ¿Me explico? Creabas el escenario para ahí Yo creaba infiltrarte. un escenario de caos para llevármela bien con ellos, aunque no me caían tan bien. Sí. A lo que ves que me acuerdo y me da mucha risa. O, por ejemplo, había una vecina que era, no sé, es la verdad, ahorita que me acuerdo de su semblante, era una mujer como muy estresada y vivía en un segundo piso y para llegar a su casa era como una escalera así muy larga, ¿no? Y tenía un defecto, muy inocente. Tú timbrabas en su casa y ella bajaba hasta abajo a ver quién era. Entonces yo iba y le timbraba así de manera hostigosa y bajaba hasta abajo a ver y se volvía a subir y luego le volvía a picar. Digo, no sé, a lo mejor agarró buena condición con lo que hacía, no sé, o sea, pero siempre me gustó. Eso era cuando estaba en la adolescencia. Sí, molestar, fastidiar, o sea... Pero, y te das cuenta que te sobraba mucha energía para estar pensando esas cosas. Claro. no, claro. Era una inteligencia mal enfocada. No, bueno, ahorita ya me logré. Pero lo que me refiero es que, o sea, yo siempre fui muy hiperactivo y me diagnosticaban déficit de atención y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que creo? Yo, viendo para atrás, estuve en riesgo en muchas situaciones donde muchos otros jóvenes no la libraron. O sea, no les fue bien. Y sí creo que no hay los recursos, sobre todo en el sistema de educación público, para canalizar a tantos jóvenes que ¿cuántos adolescentes no van mal comidos? Con abusos desde su casa, con familias rotas, el papá alcohólico y que le pega y todo. ¿Me explico? O sea, ¿Sí? yo soy ¿Sí? consciente que si yo así con mi personalidad hubiera tenido uno de esos componentes, ¿Quién sabe dónde estaría? no, quién sabe dónde estaría. Entonces, o sea, sí creo yo que es una cuestión primero de enfrentar el problema, aceptarlo y hacer algo como política pública. Ya Sí, algo, eso o sea, es también es lo que política falta. pública, güey. Porque, a ver, ¿cuántas secundarias no hay que tienen bombas de tiempo? Chavitos que un día van a hacer una locura. O se van a meter a un grupo
criminal, a querer. Hace 2 días no agarraron un chavillos que andaban macheteando gente. En Sinaloa. Macheteando gente, ¿cómo? Salvajes. O sea, O lo que Pero, pasó pero en se dan Chile. cuenta que además, o sea, como estamos tan expuestos a la violencia, llega un momento en que además... La normaliza, ¿no? Sí, y ya no nos duele. Exacto, te vuelves inmune. Vamos a una pausa y regresamos porque ¿a qué están expuestos los adolescentes hoy en día? Que además de transgredir o eliminar cualquier clase de límite, pues también están solos gran parte del tiempo y esto quizás hace que no lo podamos comprender ni ayudar. Volvemos. Bien, este es un tema del que quizá no encontremos conclusiones sólidas, pero sí podemos llegar a plantear sobre y tratar de encontrar al menos lo que se acerque a una respuesta. Alex. Bueno, ahorita derivamos un poco en la manera en cómo los padres manejan o mal manejan la crianza. Quedamos claros de que es una crianza con límites, ¿no? La figura de autoridad es el papá, los papás. Pero sí también Borrego mencionó que qué hacemos como política pública. Si tenemos hay 3,000 planteles en Nuevo León, ¿cuántos porcentaje de esos planteles, no tenemos ese dato, tienen, que puede ser el 100%, tienen casos, ¿no?, que pueden convertirse en esas bombas de tiempo? ¿Qué ves tú o qué necesitamos hacer? ¿Qué ves tú y qué necesitamos hacer como política pública de educación para atenuar esta situación? Espero que nadie me pegue. Programas de prevención socioemocionales desde el kinder. Primero tenemos que enseñarles, perdón, manoteo mucho. Primero tenemos que enseñarles a los niños a qué siento. Porque el tema a veces es que imagínate que yo tengo miedo. Sí, pero en mi casa el miedo no se ha permitido. Entonces lo transformo en enojo. Sí, y entonces soy una persona iracunda o violenta hacia afuera, cuando en realidad me estoy tratando de cuidar, porque ni siquiera puedo decir qué siento. Entonces necesitamos primero desmenuzar las emociones. Quedémonos con las 4 básicas: miedo, tristeza, alegría y enojo. ¿Ok? Si logramos desmenuzar esta, y entonces yo platico con el niño y le pregunto, o sea, ¿cómo te sientes? Y podemos hacerlo con colores. ¿De qué color te sientes hoy? Porque lo interesante de las emociones es que es mi cuerpo hablándome de lo que está pasando en mi cabeza también. Entonces, y lo sentimos en el cuerpo. Entonces te das cuenta porque es bien importante estar conectados inteligencia-cuerpo, porque el cuerpo nos habla y nos dice cosas, pero hay que interpretar el lenguaje del Como cuerpo. dicen, el cuerpo grita lo que la mente calla. Es como ahorita, te conectaste con un momento de alegría y de felicidad y se notó en tu rostro. ¿Sí? Siempre tiene esa sonrisa cínica. Sí, y si te pregunto, a lo mejor sentiste como una sensación agradable, calientita entre panza y pecho, y que hace como que sienta que brillo, ¿sí? Eso es la alegría. Sí. ¿Me explico? Entonces, si enseñamos a los niños a que puedan saber qué están sintiendo, va a ser mucho más fácil poder paliar un poco la violencia. Pero el tema es que luego se complementa porque está entre lo temperamental, entre lo caracteriológico, pero luego está lo decidido. Yo puedo, independientemente de la infancia terrorífica que tuve o la adolescencia terrorífica que tuve, decidir ser distinto, porque no podemos olvidar que existe una palabra mágica que se llama libertad y hay una palabra mágica que se llama responsabilidad. Y esas son las claves. Y que ¿sí? van juntas. Y que van juntas. Entonces necesitamos enseñar a los padres y a los niños y al mundo a vivir en libertad responsable, que es esa búsqueda del bien, la verdad, la bondad y la belleza, no del momento. Y la responsabilidad viene siendo una autorregulación. Sí, para vivir esa libertad. Sí, porque acuérdate que responsabilidad significa, tengo la habilidad para responderle a la vida el cuestionamiento que la vida me hace y la vida te cuestiona a través de tus hijos. Si tienes un hijo que, no hace lo que le pides, pues te está diciendo que algo estás haciendo mal, ¿sí? ¿Me explico?
Porque tiene que haber unos límites. El niño no puede decidir a los 5 o 6 años que se baña a la hora que se le da la gana. Tiene que haber normas y reglas. Sí, porque es por su bien. El tema es que es por su bien. Y además estás empezando a construir el camino de la disciplina. Que la disciplina no es más que un orden ejercido. Claro. ¿Y cuál es la forma que un ser humano pueda salir adelante y tenga una vida plena y que pueda como cumplir con su misión y visión, porque cada uno tenemos la nuestra, pues tiene que ver con ese orden. Entonces necesitamos disciplina. Disciplina y luego me acomodaba, ¿no? Congruencia, consistencia, constancia, para que lo que dices y lo que haces y lo que piensas esté alineado y el niño por lo menos le caiga el 20 de que lo que estás diciendo tiene razón de ser, ¿no? Y que y tengas un poder de convencimiento sobre la criatura. ¿Y se acuerdan, La cuánto hay de la frase matona que es, no hagas lo que hago, haz lo que te digo? No, pues ya valimos, ¿verdad? Exactamente, una congruencia total por parte de los padres. Así no fumes, mijito. Sí, estás fumando, ¿no? No tomes, mijo, acá el whiskyzote del papá, ¿no? Y luego No queremos... escuches corridos tumbados y acá yendo peso pluma con el vasote de bucanas, No digas mentiras, dile a tu abuelita que no estoy. No estoy. ¿Sabes cómo? Y le pedimos que vaya al colegio y el señor no se levanta en la mañana. Exacto. Sí, digo, me queda claro, ¿no? Es lo que decía Zuta Borrego, ¿no? De que la sociedad te dice, te cuestiona esa crianza, ¿no? Pues, empiezan por el lado de que el niño no quiere ir a la escuela. No, bueno, es que hay un montón de youtubers, tiktokers, lo que sea, que cuestionan la escuela, ¿no? Es que la escuela no sirve, mírenme, aquí estoy. No, papá. De hecho, con eso empieza la serie. ¿Te acuerdas que el hijo del policía le habla al policía diciéndole, papá, me duele la panza, no quiero ir a la escuela, ¿puedo no ir? Ojo, espérame, espera, Pues, espérame una cosa. Ay, eso está bien interesante porque, o sea, es bien importante saber qué señales tenemos que observar como padres que nos dicen que a nuestro hijo le está pasando algo. ¿Sí? Y una de esas señales es el dolor de panza. Otra de las señales es que no quiere salir. Otra de las señales es que baja su rendimiento académico. Otra de las señales puede ser que se retrae. Otra de las señales es que si era un niño, o sea, medio introvertido, de repente es como el alma de la fiesta. ¡Esa es una señal! Claro. ¿Sí me explico? Entonces, todos los cambios de conducta y comportamiento que se salen de una norma son los que hay que observar. Entonces, algo está pasando. El trabajo de los papás es estar atentos, saber qué señales hay que estar viendo que me está diciendo que algo en el mundo de mi hijo no está bien del todo, que algo está pasando. ¿Sí? Y si antes era muy activo en las redes y ya no quiere saber nada en las redes, algo pasó. Entonces se dan cuenta que, o sea, el trabajo de ser padres es un trabajo 24/7, 365 por el infinito. Sí. ¿Ahora? Sí, no, bueno, yo como una reflexión final, siempre he pensado hasta el día de hoy que siempre la vida del ser humano exige equilibrios extremos, que no, a ver, déjame tratar de acomodar la idea. La búsqueda de un equilibrio que nunca va a llegar, te voy a poner un ejemplo. No, y tienes que cuidar tu comida y pagar tus impuestos y tener buen buro de crédito y tener salud emocional, inteligencia emocional y una pareja y amigos, llevarte bien. O sea, a ver, creo yo que sí son muchas exigencias que van de alguna manera mermando ahora. ¿Te gusta cambiar la palabra exigencias por variables? Porque no son exigencias, porque tú puedes decidir no tener más que 2 amigos, ¿verdad? Bueno, está bien, ¿no? Sin embargo, creo que cuando eres adolescente no tienes idea de nada. Pues no. O sea, Adoleces. Pues en no. realidad, no, pero es que, a ver, eso es lo difícil. Yo creo que como adolescente, si a ti te pueden aventar 5 planes de contención emocional y de educación para los alumnos, a ver, yo me acuerdo de mí mismo cuando era adolescente. O sea, lo mío era el caos, la burla, todo, a lo que fuera. Entonces, es muy difícil porque sí creo, y fíjate cómo voy a cerrar con un punto muy provocador para la línea de nuestra amiga psicóloga. La línea de la compañera es el tema de esta variante de ideología psicológica que emana de los campos de concentración nazis, ¿no? ¿No? Sí, la búsqueda de sentido. Bueno, yo te voy a decir quién tenía bien claro que la juventud debía tener una ideología muy marcada desde niños. Sí. Y era Hitler. Claro. Entonces. Sí, pero Mussolini. ese sentido iba en búsqueda del bien, la verdad, la bondad y la belleza. Pues no. Pues digo, para él sí. No. No, pero a ver. No, o sea, nunca puedes pensar que Hitler
buscaba eso, o sea, buscaba el poder y el control. Totalmente. De la raza Pero aria. lo que, a ver, pero Que te lo decías a la gente y lo creías otra cosa. ¿no? A ver. Tiempo, ¿les daba libertad? pues no. Ah, entonces no hay sentido. Porque el sentido implica libertad responsable. Pues ahí están las variables. Bueno, yo quisiera decirles que hablando de las políticas públicas que mencionabas, quizá en una próxima ocasión, Alex y Borrego y Elena, tendríamos que analizar, por ejemplo, si la institución de las prepas militarizadas son una respuesta de una política pública para decir, ¿qué hago con esto? ¿Le tengo que meter disciplina? ¿Tengo que poner orden? ¿Tengo que limitar sus libertades mientras las aprenden a administrar? No, bueno, es que una prepa militarizada... Porque la no- libertad hay que administrar. Pero no te limitas las libertades, simplemente disciplina extrema. Sí. El tema es, o sea, vas a vivir la disciplina extrema las 5 horas, 6 horas que estés en el colegio, ¿qué va a pasar cuando salgan de ahí? Exacto. ¿Qué va a pasar con el resentimiento y con la sensación de injusticia? Yo, por ejemplo, antes de cerrar, ¿no? El caso Creo que la respuesta tiene que ver más bien con un trabajo en equipo Sí. de el gobierno, los colegios Y las familias. y las familias. ¿Es suficiente, o bueno, es un camino, un principio, estas escuelas para padres que tiene la UANL, Sí. algunas secundarias también las tienen? O sea, el problema no es que las escuelas de padres no funcionen, es que ¿quién va a Son las los escuelas de padres? Los padres que tienen problemas, ¿no? No, bueno, fuera. Van los los padres padres que están preocupados por sus Responsables, sí, hijos. pero todavía. ¿Sí me Ay, explico? sí, entiendo, hay que ir a Entonces, buscarlo. tendría que ser un como me tengo que llevar a todos los Sí. padres a la Tengo- escuela de padres y además luego hacer que escuchen. Sí, porque claro. imagínate que haya una Sí, no, obligación, o sea, por ley o si no, te castigo, lo que tú quieras, y te pongo al papá en el salón donde va a escuchar esto que estamos platicando Sí, nosotros. Pero no está escuchando. No, nomás está ahí sentado. Ajá. Entonces, Bien. ¿funcionó? Hemos llegado al final de este espacio en una hora. No hemos quizá podido aterrizar una respuesta concreta, pero no se vaya a perder esa serie. Vale la pena que la vea, que la discuta en familia, incluso hablarla con los hijos, tomarlo como un pie de conversación. Pero el asunto es que la adolescencia seguirá siendo siempre una etapa del desarrollo humano particularmente complicada. Gracias por estar con nosotros en La Nocturna y nos vemos a la próxima.